A mí me impactó muchísimo y fue una de las razones que quedaron ahí en mi memoria, que yo creo que fueron las que me han provocado un poco meterme en este mundo. Hace muchos años, cuando tenía 25, bueno, muchos, unos pocos, pero cuando tenía 25 años yo conocí por primera vez y me metí en una capilla en París que se llama la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla. Esto está más o menos enfrente de Notre Dame, en el Palacio de Justicia, que era el antiguo castillo de donde vivía el rey de Francia. Yo cuando entré en la Sainte-Chapelle, o sea, se me cayeron todas las sensaciones que podía tener al suelo, en el buen sentido de la palabra, porque de pronto me encontré con un templo no muy grande, que era de cristal desde el principio, desde el suelo prácticamente hasta el techo, todo vidrieras, haciendo todo el recorrido de toda la capilla, ¿no? Es una capilla rectangular. Ese día además hacía una luz especial en París, entraban todos los colores del mundo ahí dentro, el aire estaba teñido. Me quedé tan sobrecogido, tan perplejo, que dije, bueno, esto, en ese momento me quedé fascinado y eso se quedó ahí como en mi memoria. A partir de esta idea, ¿no? de decir, bueno, ¿por qué no son valoradas? Porque en el fondo yo pensaba, ahora ya hace menos, decía, joder, si en vez de estar esas vidrieras hechas con escenas bíblicas o con escenas de la pasión, etcétera, con todos los personajes y colores y cenefas y historias o motivos geográficos incluso a veces también, digo, bueno, si esto solo fuera cristal, o sea, un vidrio translúcido, sería lo mismo. O sea, uno entra en la Catedral de León y se imagina todo de cristal translúcido nada más, bueno, es que, o sea, es como que te falta todo, ¿no? Por eso están poco valoradas, porque es que lo que hicieron en su momento es un trabajo enorme. Bueno, pues lo que me he planteado es con todo eso, es decir, bueno, pues a ver si por lo menos a través de una novela hago un poco de un ejercicio de reconocimiento histórico a estos locos que eran capaces de transformar unas paredes de piedra en verdaderos agrarios de cristal, de luz y de color. Es una persona de 20 años, en esa época estamos hablando de... Esta novela recorre unos 16, 17 años, empieza en 1470 y acaba en el 88, antes del descubrimiento de América. Y nos ubicamos en una Castilla medieval, por supuesto, pero una Castilla que vivía fundamentalmente de la venta de lana. Bueno, pues Hugo de Covarrubias, que es el personaje principal, es hijo de un mercader de lanas, que él decide que el destino que le está encargando su padre, que es decir, es trasladarle el negocio de las lanas y que viva de ese negocio, pues a él no le llena demasiado. Pero su problema es que tampoco sabe exactamente lo que quiere hacer en la vida. Sabe lo que no quiere, pero lo que quiere no sabe. Por una serie de circunstancias, su padre, bueno, él, digamos, ejerce un poco el efecto rebelde. Él tiene un hermanastro que es el contrapeso, es decir, es un poco el bueno y el malo, ¿no? De cara al padre. El otro sí que quiere mantener el negocio y es muy ambicioso, y él no. Y bueno, digamos que la novela va a recoger esos años de recorrido vital suyo, en el que no solamente los personajes que va conociendo, que se van acercando a él, sino también los propios escenarios que va recorriendo, que son varios y variados, van construyendo también como una vidriera de su propia vida. Las vidrieras son trozos de vidrio emplomados que por solos, o sea, por individualmente no dicen nada. Cuando los juntas todos, construyen una historia. En el caso de Hugo de Covarrubias le va a pasar igual. Es decir, él no tiene un final decidido, él no sabe a dónde va a ir, ni sabe lo que quiere. Pero esos conjuntos de personas y escenarios se lo van a explicar. Y entonces él va a entender para qué vale y qué es donde puede expresarse. No es tan protagonista como fueron los caballos en El Sanador de Caballos, o en El Jinete de Silencio, o el perro en Pacto de Lealtad. Este es un personaje que, además, por lógica, un halcón es una hembra de halcón, tiene sus particularidades, la explicaré un poquito nada más, pero evidentemente el grado de comunicación entre un halcón y su dueño no es el mismo que con un caballo o con un perro, ¿no? Entonces esa medida, esa distancia, digamos, pues existe, pero no existe, pero sí que se va a producir un acercamiento emocional espectacular entre ellos, de tal manera que el halcón decide, a diferencia de lo que hacemos nosotros con los animales de compañía, que nosotros o adoptamos un perro o un gato, me da igual, o lo compramos, aquí no hay ni compra ni venta. Es decir, aquí de pronto dos personas que están en el sitio incorrecto, o por lo menos no el ortodoxo, se van a encontrar y van a decidir, cada uno a su manera van a decidir que van a compartir sus vidas, que es lo que pasa con Ailal, que es un halcón. Gerifalte es un tipo de halcón, es el halcón blanco, es un halcón hermosísimo,
que en las zonas de Arabia y los árabes, que son unos fervientes seguidores de la cetrería, es como el animal es lo más de lo más. O sea, vamos, llevándolo a la época no, pero ahora mismo es el Rolls Royce de los halcones, ¿no? Y está en un sitio porque es un halcón propio de las zonas nórdicas y de climas mucho más fríos, ¿no? No en el desierto. Pero se va a encontrar ahí por una razón y van a empezar a establecer unos vínculos. Y el halcón le va a enseñar muchas cosas también a Hugo. O sea, él va a participar en esa vidriera que decía. Él también es una pieza de esa vidriera. Al final es una aventura, es una novela de aventuras, no es una novela histórica. A mí no me interesa que la gente aprenda necesariamente cómo se hace una vidriera, simplemente que la viva y disfrute de algo que realmente es desconocido, pero que cuando ve al personaje metido dentro del horno y soplando para hacer una botella, una así alargada, y luego con eso lo que hace después, bueno, pues lo viva y lo disfrute y le interese. Pero es una novela enorme de aventuras y de trepidante acción, o sea, que hay traición, hay traiciones enormes, hay malos muy malos, hay un amor que arrastra toda la novela desde el principio hasta el final y que no, o sea, que cuesta entender qué está pasando ahí. Hay mujeres que entran y salen en la vida, hay objetivos que no se terminan de cumplir. O sea, hay muchos más ingredientes que no es solamente el tema de las vidrieras. Las vidrieras efectivamente es el fondo de la historia porque es el leitmotiv, ¿no?, de todo lo que es la novela, pero ya digo, hay muchísimos ingredientes más muy atractivos y muchas cosas que descubrir. Por ejemplo, en los escenarios en los que transcurre la novela, pues voy a llevar a la gente desde Medina del Campo, que dices, bueno, Medina del Campo, y Medina del Campo es un pueblo pequeñito, ahí en Valladolid, relativamente cerca de Madrid. Pues Medina del Campo, en la época en la que estoy hablando, que es 1470, en ese momento histórico, tenía pues alrededor de 5 veces más población que Bilbao, en el Bilbao de esa época, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque las ferias de Medina del Campo, había 2 al año, de 50 días de duración cada uno, o sea, eran unas ferias muy largas, fueron una de las ferias más importantes en toda Europa. Venían de todos los sitios europeos a comprar tejido, a vender tejidos, a comprar créditos, pólizas de crédito, letras. También había banca, un desarrollo de la banca. Y bueno, había un comercio fundamental que en España era uno de los grandes referentes donde se vendía y se compraba. Bueno, pues esas ferias la va a vivir el lector, una feria medieval, ¿no?, que es muy curiosa. De ahí va a pasar a Burgos, a ese Burgos burgués, en el que ya los comerciantes no eran solamente nobles, empieza a haber un florecimiento de una serie de gente, un estamento que gana dinero gracias al comercio y que se hace muy rico gracias a él. Y de ahí pues va a recorrer Bermeo, va a llegar a una zona muy recóndita, que no voy a decir cuál es, pero muy recóndita, en el Atlántico, luego Túnez, de allí a París, Amberes, Bruselas, Luxemburgo, Brujas, Lovaina, Gante, Burz, un montón de poblaciones. Pero en cada una, pues bueno, se notará un poco ese ambientillo que tenía, ¿no?, y qué había y cómo se vivía en esa época en cada uno de estos sitios. Ha habido experiencias ha habido libros que han salido muy bien. Yo tengo experiencias cercanas en el propio Planeta, lógicamente, por ejemplo, la serie de María Dueñas fue un exitazo, está perfectamente realizada y muy bien. Luz Gabás también, la Palmeras en la Nieve ha salido un exitazo, pero también ha habido algunos ejemplos muy malos, ¿no? Mira, no lo sé. Si vino. De hecho, El Sanador de Caballos me compraron los derechos, Antena 3, para hacer una película o una serie, todavía no estaban decididos, aunque me tocó de lleno la crisis del 2009-2010 y entonces ahí se quedó para el proyecto. Bueno, no lo sé. Por tanto, sí me ilusioné en su momento, luego me decepcioné un poco y ahora pues mira, lo que tenga que venir, si viene, que venga. Son novelas, esto sí que es cierto, muy visuales, o sea, que yo creo que se prestarían, pero también yo confieso y reconozco que entiendo que son proyectos caros, entonces no sé si todo el mundo se anima a mover películas con animales, que siempre es un poco más costoso y dificultoso, y luego pues recorren bastantes escenarios, puede ser una producciones caras. Bueno, si hay un productor, yo encantadísimo, o sea que vamos, que además seguro que quedarían visualmente, y esta en concreto es pura estética esta novela. Soy un ejemplo de que cualquier loco puede llegar a cumplir este tipo de sueños que tiene uno de pronto. Yo no
Yo no había escrito nada hasta prácticamente los 38, 39 años. Yo tengo ahora 54, o sea, llevo un recorrido como muy prolífico, pero que ha sido en pocos años, ¿no? Hasta ese momento yo me dediqué a la veterinaria y sigo trabajando como veterinario todavía, pero nunca me he planteado o sea, el por qué, no sé, surgió. ¿Por qué surgió? Porque, pues por una especie de terapia hacia mí mismo, porque, bueno, viví un momento de tensión máxima en una empresa en la que estaba, tomando decisiones muy complejas que afectaban a gente, y eso me creó un momento de ansiedad enorme que, por suerte, tenía un poco una idea de fondo de que quería escribir, que alguna vez a veces escribía algo, y en ese momento pues ya fue entre lo que yo decía y mi mujer, que ya me empujó del todo diciendo, me compró unos folios y una pluma y dice, ponte a escribir y déjame en paz. Entonces pues me puse y bueno, y surgió una novela de ahí, con muchas correcciones, mucho tiempo y todo eso. Y ya está, simplemente era como una especie de terapia, no planteaba ni publicarla, nunca me lo planteé. Pero bueno, luego pasan cosas y al final pues sí, luego se vio publicada y encima con una editorial buena como Plaza y Janés. Y de ahí luego de pronto alguien te dice, no, es que tú también puedes hacer no solamente sacar un libro, sino que puedes tener una carrera literaria. Y yo, pues bueno, pues vamos.